Volvemos tras esta pausa, os lo anunciaba antes, se sienta con nosotros la concejal del grupo Imagina Burgos en el Ayuntamiento, Blanca Guinea, ¿qué tal? Buenas noches. Viene de nuevo estas semanas monotemáticas en las que estamos analizando el ocio nocturno, sobre todo de los más jóvenes, tras esa proposición, os lo explicaba al principio, que se llevaba a pleno hace 2 viernes, y en la que intervinieron pues, los diferentes portavoces de los distintos grupos. En este caso le tocó a Blanca, que tuvo así como un momento, de pronto fue la única en aquel pleno que dijo: pero ¿cómo decimos que tenemos que dejar de fomentar en los menores, sobre todo, y en los jóvenes el consumo de alcohol? O sea, acabamos de ensalzar y aplaudir que Aranda sea capital del vino. Esto no es un poco incongruente. Te vino ahí en ese momento. Bueno, yo creo que hay que ser coherentes, ¿no? en todos los ámbitos y en el ayuntamiento también. Con las posturas que llevamos los grupos políticos al pleno, al final no dejas de ser un poco el reflejo de cómo vemos cada uno pues un poco la ciudad y en general un poco la vida, en este caso de los vecinos, pero bueno, desde una perspectiva un poco más amplia. Y si hablamos de ocio y hablamos en concreto de ocio de los jóvenes, hay que tener en cuenta que es un poco el reflejo de la sociedad en general, pero visto como desde un punto de vista igual como más intenso, ¿no? Y al final el que nuestra cultura, nuestra forma de entender el ocio está vinculada al alcohol es una realidad que, nos guste o no, está ahí, ¿no? Y si no, pues mira, según estabas hablando ahora me acordaba del tema de la fiesta del Parral, que es una fiesta que nos gusta a todos, pero que no deja de ser en cierta parte un botellón muy grande en el que va toda la ciudad allí, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser consciente de cómo es la realidad y hay que intentar un poco cambiarla, pero también asumiendo ciertas contradicciones que están ahí. Y sí que es verdad que en el Pleno, cuando hablamos de este plan de ocio alternativo, que ya digo que no es una cosa incompatible, ¿no? Querer que las cosas cambien y ver cómo es la realidad y analizarlo un poco sin tapujos, yo creo que es lo suyo, ¿no? Y cuando llevábamos esta proposición, el Partido Socialista, para hablar de ocio alternativo, pues efectivamente esa es la base y otra cosa es lo que queramos que sea, ¿no? Pero hay que ver un poco de qué punto partimos. De momento os voy a poner a los 3 grupos que habéis pasado por aquí el punto en común del Parral. A todos os encanta el Parral como elemento. Tanto a David Jurado como a José Antonio les repetí que la ley permite la celebración de la fiesta del Parral, y a ti te pongo un pero. Es decir, el Parral es un macro botellón ahora. Hace 15 años no era así, y hace 20 no era, es decir, sí, algo hemos hecho entre todos, administración por un lado, familias por otro, y en general también los medios de comunicación tenemos nuestra parte lógica de responsabilidad. Algo habremos hecho para que esto sea así, ¿no? Y también a lo mejor es reversible. Sí, claro, obviamente yo creo que todo es reversible y todo tiene que tender a mejor, ¿no? Y el consumo del alcohol, en este caso en el Parral, pues es una realidad que a lo mejor, ¿no?, hace unos años no era así, pero que el hecho es que ahora es, ¿no? Y es una fiesta que a todos nos gusta y a todos nos parece que, pues que está relativamente bien. Habrá gente a la que le guste menos, precisamente por este consumo un poco masificado del alcohol, pero que bueno, que en todo caso está bien tenerlo como ejemplo, ¿no? Como ejemplo un poco de este doble rasero que muchas veces tienen las instituciones, ¿no? Que vemos una parte y luego la contraria no la queremos ver, ¿no? Pues al final es eso, es un ejemplo para decir que es una realidad, que el ocio en este país y en esta ciudad, porque no puede ser de otra manera, está muy vinculado al alcohol, y desde las instituciones tenemos que intentar que esta situación vaya cambiando, y ahí es cuando entra el ayuntamiento a plantear precisamente alternativas. O sea, que no toda la oferta de ocio para este sector de población, que son los jóvenes, se tenga que basar necesariamente en el consumo del alcohol, y ya no tanto en el consumo del alcohol como tal, sino en el consumo excesivo, que yo creo que es el problema. O sea, que nosotros nos salgamos y nos echemos unas cañas está bien, es positivo, porque al final es socializar, es una forma de cultura. El problema es cuando ciertos sectores de población, en este caso los jóvenes, no saben poner un límite, y ese límite no solamente repercute en ellos para su salud, sino también en temas de convivencia, como en el tema de la asociación del casco histórico alto, que no es tanto el consumo del alcohol, de una forma que efectivamente no contempla la ley, ¿no? Pero sí que el problema de esta zona es los conflictos que se generan de convivencia entre los vecinos que viven allí, que tienen su casa y que obviamente quieren descansar y quieren hacer una vida normal, y luego todas las prácticas que se generan alrededor del botellón. Entonces el ayuntamiento tiene que intentar solucionar esto por los jóvenes, por un lado, por su salud y por sus prácticas, y también por los vecinos. No me puedo quejar del todo de lo que dice, porque el otro día hablando con Antón dije: yo creo que me van a coger, si no me han cogido ya, manía los vecinos, porque siempre digo que el botellón acarrea suciedad, problemas de seguridad, problemas de ruido, pero no son ni de lejos los principales problemas del botellón, porque creo que el principal problema del botellón, es el problema de salud pública que supone.
Blanca me ha mencionado los dos, tú no los has puesto en un podium, no pasa nada, pero es verdad que me has mencionado los dos. Por un lado, evidentemente, el papel de los ayuntamientos está marcado ya en la ley, está prohibido de cualquier manera la promoción de bebidas alcohólicas por parte de los ayuntamientos. En aquel pleno, desde Imagina, que os tengo de momento a la expectativa, en muchos puntos todavía no sé si vais o venís, hasta que no vea realmente el primer paso al respecto, planteabas la necesidad de crear un plan de prevención de algún tipo. Sí. Hay dos, hay una ley, la Ley de Prevención de Drogodependencia de la Junta, y hay un plan del año Catapún, del año 97, si no recuerdo mal, en el Ayuntamiento de Burgos, que hombre, ya tocaría darle una vuelta de tuerca. No sé si tenías conocimiento de que existían, no. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces en los plenos queremos decir muchísimas cosas. Yo tengo la suerte de que suelo hablar rápido, entonces puedo decir muchas cosas en muy poco tiempo, pero sí que es verdad que hay cosas que no llegamos un poco a desarrollar. Yo sé que hay un plan municipal en este caso, ¿no? En el ámbito del ayuntamiento del año 97. Yo lo que decía no es tanto que se tenga que hacer un plan de salud y de prevención de drogodependencias, que lo hay, que efectivamente es de hace la pera de años, casi 20. No hayamos nacido casi. Sino que se tiene que hacer un poco desde la perspectiva de los jóvenes. Yo lo que decía era, tenemos una situación que es una realidad, que es la vinculación en este caso de la forma de concebir el ocio por parte de los jóvenes, que está vinculado al consumo excesivo del alcohol. El ayuntamiento obviamente no puede fomentar el consumo del alcohol, pero sí que tiene que plantear alternativas para que esta situación pueda ir paulatinamente cambiando. ¿Cómo se puede cambiar esto? Obviamente dando un poco voz a los jóvenes. Yo lo que decía era, por un lado necesitamos armar el órgano de participación, que se supone que yo estoy a la expectativa a ver si Antón se pone un poco las pilas y esto empieza a funcionar. Tú estás con Antón como yo con vosotros, la expectativa. El Consejo Sectorial de Juventud, un poco para encauzar un poco el punto de vista en primera persona de los jóvenes, porque al final esto funciona así, si no escuchamos a la gente, al final lo que nosotros podemos proponer nos puede parecer muy buena idea, pero al final puede no cuajar, ¿no? Entonces, por un lado este órgano de participación, y luego por otro el cambiar un poco el concepto del área de juventud en general para el ayuntamiento, porque si te paras a pensarlo, el área de juventud es un área que tiene muy poquito personal, tiene muy poquitas capacidades y además tiene muy poquito presupuesto. Y lo que sirve al final es un poco de cajón desastre. Esto lo dije en el pleno también. De cajón desastre, y no solamente cajón desastre porque abarca proyectos que no sabe muy bien dónde encajarlos, sino porque al final incluso el propio alcalde dice, uy, esto no sé dónde se puede gestionar, pues que lo lleve el área de juventud. Si no nos tomamos en serio la participación de los jóvenes porque no queremos o no somos capaces de darle vida al órgano de participación, si tenemos un área de juventud que no tiene presupuesto y que no tiene personal, que no tiene competencias y no se las queremos dar, obviamente lo que vamos a tener es una situación de falta de propuestas para los jóvenes, ¿no? Y en concreto lo que decía del plan de salud es que este área de participación no es un elemento central para la elaboración de un plan de prevención, en este caso, ¿no? Para evitar el consumo de botellón de los jóvenes, que es que estamos hablando de los jóvenes. El plan de prevención puede ser muy amplio, pero el punto de vista de juventud, del área de juventud, tiene que estar ahí. Yo lo que decía es, tiene que tener un papel más protagonista este área en todos los aspectos. Vamos a analizar, si te parece, algunas de las iniciativas, de las últimas. Es que además lo que tiene este ayuntamiento, que yo siempre he dicho que es una especie de hostelero frustrado, es que no hay que irse a mirar lo que pasaba hace 5 años o 10 años, es que uno coge la agenda de septiembre y ya puede disfrutar con ella. Sobre todo porque quiero conocer la opinión de Imagina. Y después de la opinión, pues qué se ha hecho. Bueno, habéis llegado al ayuntamiento en un momento muy interesante, porque no hay un gobierno en mayoría, con lo cual vuestro peso como oposición es oposición, pero tenéis peso. Es decir, yo aquí he entrevistado ya a varios concejales de la oposición diciéndome, hombre, pero somos oposición, y yo digo, hombre, si ya estoy escuchando a 2 o 3 que piensan diferente que el que gobierna, pues entre esos 2 o 3 ya son más que el que gobierna. Así que vamos a repasar algunos eventos. Empezamos septiembre con una feria de la cerveza en el Monasterio de San Juan. Una feria en la que se vende alcohol en un edificio público, en la que se promociona alcohol en 2 pancartas gigantescas, y por si acaso no teníamos suficiente y obviamos el hecho de que no tenían licencia porque nadie pasó por el área de licencias ese expediente, plantan una ludoteca en el medio de la feria para chavales, para que mientras los padres están ahí disfrutando, los niños estén jugando, algo que ya taxativamente evidentemente prohíbe la ley, que haya conviviendo niños y publicidad de alcohol. Esto, Imagina, ¿qué le parece? ¿Le va bien?
Pues hombre, es un poco el mismo ejemplo que hablábamos del Pleno, ¿no? De aprobamos un plan de ocio alternativo para jóvenes, pero aprobamos la candidatura de Aranda para que sea, ¿no?, de ciudad del vino. Pues es un poco lo mismo, el consumo del alcohol está muy arraigado en nuestra sociedad. Obviamente son ámbitos que desde lo público no se deberían fomentar o no se deberían fomentar de esta manera, ¿no? El tema de que se organizase allí esta feria de la cerveza de esta manera, un poco, ¿no?, viendo dónde está el límite de la ley para tal, yo obviamente no lo comparto y debería quedarse un poco al margen de lo público, precisamente en esa idea, ¿no?, de tenemos una situación, pero lo que nosotros por lo menos planteamos es cambiarla, ¿no? Y al final es un poco eso. Y obviamente que haya una ludoteca en una feria de la cerveza, pues oye, muy bien para los padres, porque al final, ¿no?, les permite un poco compatibilizar las dos cosas, pero obviamente no es ningún ejemplo. Y al final así lo que vamos a fomentar es la idea de que después los chavales se van a ir a hacer botellón en el casco histórico, en el castillo o donde sean. Obviamente no es buen ejemplo. ¿Y imagina por el camino que hizo? ¿Qué hizo por el camino? Pues decir que... Porque esto no, o sea, no os lo encontraste. ¿Qué pasa en el monasterio? No, hay un expediente, ¿no? O sea, no mucho, porque la verdad es que no se tocó mucho internamente, pero... En realidad esto que dices tú de que estamos en una situación que es interesante políticamente en el ayuntamiento, yo la comparto, es muy interesante, ¿no? Pero no es interesante porque nosotros tengamos margen para actuar, sino porque es interesante para ver cómo el Partido Popular al final encuentra los caminos para seguir haciendo lo que hacía con una mayoría absoluta, pero con 9 concejales en este caso, ¿no? Al final sí que es verdad que somos más los de la oposición que los que están gobernando, pero los que están gobernando siguen haciendo un poco lo que les place, porque al final lo tienen todo muy atado, ¿no? Entonces, bueno, en concreto en este expediente tampoco es un expediente que pasara por ninguna comisión, ni es ningún tema que se trató específicamente en ninguno de los órganos del ayuntamiento. Obviamente nosotros tenemos nuestra posición, llegamos hasta donde llegamos y al final pues sí, lo que podemos es decir, mira, esto nos parece mal, pero tampoco estamos gobernando y el Partido Popular es el que tiene un poco la batuta en este sentido, ¿no? Vamos a seguir caminando por la agenda de este mes y nos vamos al hangar, un gran edificio del que hablaremos, si te parece, pero empezó el pasado jueves el Oktoberfest, maravilloso Oktoberfest que entre su oferta tenía un menú infantil, que uno se queda un poco sorprendido, ¿no? Un sitio destinado al Oktoberfest, o sea, no nos engañemos. Aquí me decía José Antonio Antón el pasado jueves que es que en una bota puede meterse hasta Fanta. Bueno, vale. El Oktoberfest es una fiesta para beber cerveza. O sea, yo no se me ocurre una definición que evidencie más lo que se hace en el Oktoberfest. Si tengo que decirle a alguien que venga de la luna que es el Oktoberfest, pues yo no le digo que es un sitio para tomar perritos calientes, no sé. Hombre, tiene la parte de comida también, tiene el menú infantil, ¿no? De hecho, ¿no? Sí, maravilloso. Obviamente. Yo no sé si erais, el propio José Antonio no era consciente de que existía ese menú infantil hasta que se yo sentó tampoco aquí. Lo sabía. No lo sabía. Me resulta muy llamativo, es decir, claro, si ni el propio concejal del gremio lo sabe, los que estáis ahí, pero te pregunto lo mismo que también le pregunté en su momento a David Jurado, que todavía no conocíamos que existía el menú infantil cuando pasó por aquí. ¿Qué os parece? Combinar esto, es decir, vamos a beber unas cervezas y con los niños al lado, en un edificio público, es que es la misma película, o sea, sí. 10 días después, 15 días después. Pues es que te podría repetir lo que te acabo de decir en concreto con la feria de las... Porque además es muy parecido, ¿no? Lo que pasa es que aquí le ponemos Oktoberfest y lo traemos de Alemania y lo hacemos en el hangar y no lo hacemos en el monasterio de San Juan, ¿no? Pues es un poco la misma situación que evidencia lo que llevo diciendo, ¿no? Desde el minuto cero y lo que dije en el pleno, que es que el consumo del alcohol en esta sociedad está muy arraigada y que lo que obviamente hay que hacer es intentar cambiar este concepto de ocio en general, no solamente criminalizando al consumo de los jóvenes y cómo lo hacen, sino también igual mirarnos un poco al ombligo, que al final la situación puede ser la misma. Obviamente no estamos hablando de un espacio público, sí estamos hablando de ¿no? de salirte a tomarte unas cañas, pero estás tomándote unas cañas y están los niños al lado, ¿no? O sea, al final es una cosa que está un poco relacionada desde lo público que se debería hacer, pues por lo menos no fomentarlo, tienes toda la razón. Qué poco aprendemos de la historia, la famosa ley seca de Estados Unidos que provocó más alcohólicos que no está claro. Contrario. Aquí echamos a los chavales, antes... Imagino que cuando tú tendrías 15 años, como me pasaba a mí, podíamos entrar en los bares, no pasaba nada, había quien bebía alcohol, había quien no bebía alcohol, pero se podía entrar en los bares. Ahora no, y curiosamente ha aumentado exponencialmente la cantidad de chavales que se emborrachan. Estamos hablando no de tomar una copa, sino de consumo de riesgo, la cantidad de... Antón hablaba de comas etíricos en el Parral. Bueno, si nos salimos del Parral podemos batir récords. Y todo es a raíz de prohibir, demonizar, que es lo que no toca. Entro y salgo muy rápidamente del hangar, porque el hangar no es nuevo, el hangar ya estaba cuando vosotros llegasteis al ayuntamiento y en los últimos meses el Partido Socialista encargó un informe y descubrió
algo sorprendente, nadie lo sabía, hay barras de bebidas alcohólicas dentro del hangar y hay un informe de la policía local que dice que eso no puede ser así. Yo no sé si vosotros habéis tenido curiosidad por el hangar de alguna manera, os ha interesado, os parece bien todo lo que se hace, mal, regular. No, esto es un tema que también nosotros estamos mirando un poco cómo se puede abordar y qué podemos hacer nosotros como grupo municipal, en concreto con el tema del hangar. Yo creo que el proyecto del hangar en sí, como centro de creación musical, que desde luego no es lo que al final ha resultado, yo creo que el proyecto inicial era bueno, ¿no? y en ese sentido a nosotros nos parece muy interesante que se intente fomentar pues eso, el ámbito musical, en concreto los jóvenes, que eso puede ser una buena manera de evitar, ¿no?, el tema que nos trae aquí, del consumo del alcohol, el generar alternativas, el que el ocio no sea única y exclusivamente imitar a la gente mayor, ¿no?, en este caso los jóvenes a los mayores, pero sin límites y sin conocimiento, ¿no? Esto, por un lado, es un buen proyecto. Obviamente, sobre el papel estaba muy bien, a lo mejor la gestión que se ha llevado después no ha sido tan positiva. Entra otra vez también el tema de cómo se fomenta desde los espacios públicos el consumo del alcohol. Obviamente, es una realidad si te digo que nosotros nos vamos a ver un concierto y sea en el hangar o sea en cualquier otra sala pública o privada, ¿no? Pues ver un concierto y tomarte una caña está bien, pero sí que es verdad que obviamente hay que diferenciar lo público de lo privado, y que haya allí una barra, pues a lo mejor no es la mejor solución en concreto para este espacio, que al final es un espacio de creación musical, no es una sala de conciertos. Si queremos una sala de conciertos de mayor o menor tamaño, pues oye, a lo mejor hay que dar una vuelta y que la cosa sea privada, no meter el ámbito público, ¿no? Pero sí, en concreto esto es un tema que estamos intentando. Hay que subrayar, Blanca, que la policía dice que esas barras no pueden estar ahí, ¿eh? No ahora, en 2009, 2010 creo que fue el informe, sí. Es decir, vamos con tranquilidad para quitarlas, pesan mucho. Bueno, hay que darle una vuelta, yo creo que en general al modelo del hangar. En concreto esto es un problema, sí, pero yo creo que bien planteado puede cumplir su labor, que es, ¿no?, su objetivo, que yo creo que yo personalmente lo comparto y desde mi grupo nos parece buena idea, pero obviamente la ejecución, esto es una cosa que le pasa mucho al Partido Popular, que sobre el papel y el inicio las ideas son buenas y luego al final pues la cosa va degenerando y al final pues acaba un poco como acaban las cosas. Bueno, aquí Eduardo Villanueva lo clavó, porque dijo que iban a hacer un centro único en España y no hay otro igual. O sea, ni creo que espérate con la estación, que eso será otro papelón. Sí, tiene pinta de ir al mismo, o sea, muy parecido. Yo creo que todo lo que antes se usase para trenes, yo creo que va a acabar un poco en la misma línea. Sí. Blanca, ¿qué plantea Imagina Burgos? Es decir, ya hemos escuchado la teoría, hay que buscar alternativas para que, en fin, sin demonizar, sin castigar, sin que parezca que el alcohol es el demonio, bueno, pues se puedan llevar a cabo actividades que interesen a los jóvenes y que, desde luego, alejen de ese consumo abusivo, porque informar, yo creo que informar a un chaval, lo digo siempre, de 16 años, por mucho que le cuentes que cuando tenga 30 le va a doler el estómago, petar el hígado, no, sí. Esto no va a ir a ningún lado. Pero ¿qué es lo que plantea? Si es que hay algún planteamiento en físico, en real, en material, venga, ahora, vamos a coger y... Muy fácil. Bueno, muy fácil. Yo creo que, o sea, el planteamiento también sobre el papel es muy fácil, y luego la solución yo creo que puede ser de ejecución un poco más complicada, pero yo creo que es también un poco de sentido común, ¿no? Obviamente yo creo que es un poco ingenuo pensar que solamente con campañas de sensibilización este problema lo vamos a abordar, porque de todos los ejemplos que hemos hablado aquí que me ha sacado, vemos un poco el origen del problema, ¿no? Entonces las campañas de sensibilización tienen que estar ahí, tienen que ser una parte, pero hablando un poco de la importancia que tiene que tener la perspectiva de los jóvenes y el área de juventud, ¿no? Sí, por las campañas tenemos el ayuntamiento que no va a poner publicidad, así que no hay campañas tampoco. Eso por un lado, las campañas de sensibilización que deberían estar ahí. Luego, ¿cuál creemos nosotros que es la solución a este problema? El diálogo y la participación. Por eso hablaba del órgano del Consejo Sectorial de Juventud. Análisis entre todos y entre todas de cuál es el problema, ¿no?, en este órgano de participación, que al final van a tener voz. Entre todos, ¿a qué todos te refieres? ¿Qué agentes debieran estar en ese órgano? Pues yo creo, en concreto en este órgano, los agentes que van a estar vamos a ser, por un lado, el concejal de Juventud, señor Antón, representantes de los grupos políticos, y luego va a haber representantes de asociaciones juveniles de la ciudad, representante de enseñanzas medias de la universidad, del Consejo de Alumnos y luego del Consejo Escolar, que no es el órgano que nosotros proponemos, ¿no? Creo que también va a haber un representante de jóvenes de cada distrito, no es el órgano ideal, pero puede ser un órgano para empezar un poco a dialogar. Yo creo que también debería implicarse a la comunidad educativa, deberían implicarse a los padres, que en todo caso la responsabilidad, o muchas de la responsabilidad la tienen no solamente los hijos, sino también los padres, también se les debería incluir en el diálogo, ¿no? Entonces, por un lado hablar,
ver cuál es la situación y ver cuál puede ser la solución, pero no desde una actitud paternalista, ¿no? De pues lo que hablábamos, ni de demonizar, ni de, oye, pues esta es la solución y aquí no, porque al final este sector de jóvenes yo creo que hay un poco que implicarles, ¿no? Un plan de ocio alternativo, pero con participación de los jóvenes, con actividades alternativas. A lo mejor la solución no pasa necesariamente por abrir los centros cívicos o los espacios municipales más tiempo, sino de otra manera, ¿no? Porque sí que es verdad que en el plan que planteaba el Partido Socialista, en la Operación Murciélago, al final había muchas cosas que no eran efectivas, pero cosas tan sencillas como, por ejemplo, que se aumente la hora de luz en las canchas deportivas en las calles. A lo mejor eso puede no evitar la situación que necesariamente va a pasar, sino, yo que sé, a lo mejor reducirla. Poco a poco, al final es una cuestión social, o sea, es un tema cultural que tiene que empezar también desde la educación. Esto es una cosa que va a ir para muy largo. Y obviamente también yo creo que esto es un tema que cuando la Asociación del Casco Histórico Alto empezó a hablar con los grupos, yo creo que sí que es un problema que la ordenanza municipal, las sanciones sean tan pequeñas, porque al final no solamente la labor municipal se tiene que centrar en sancionar, pero sí que es verdad que tiene que tener un componente de ¿cómo es la palabra? No me sale. Eso es, de disuasión, ¿no? Entonces, a lo mejor aumentar un poco, darle una vuelta a la ordenanza para que las penalizaciones sean un poco más altas, dar alternativas y obviamente la labor educativa de implicar a toda la comunidad. Yo creo que eso es el planteamiento. Planteas muchas cosas, me ha dado pena no escuchar, aunque es verdad que de alguna manera lo has dicho a lo largo de la entrevista, que el ayuntamiento dé una vuelta de tuerca a lo que hace. O sea, porque yo lo explicaba con José Antonio, que ya no es tanto qué puede empezar a hacer el ayuntamiento desde ahora, creo yo, que mi opinión la pongo ahí como cualquier otra, yo no soy objetivo en absoluto. Pero el ayuntamiento ahora mismo no hay nada que haga este ayuntamiento que no tenga una barra de bar. De alguna forma, de alguna manera, o si no la tiene directamente, tiene un patrocinio de una firma alcohólica, que es que lo prohíbe la ley, que no es que a mí me parezca mal, parece que soy yo el que ahora no quiere, no, pues que San Miguel no patrocine cosas, no, es que la ley dice que no puede ser así. Es un primer paso que no cuesta dinero, o en algunos casos sí, nos decía Antón, claro, es que si traemos una verbena y no se financia con una barra de bar, nos cuesta a nosotros dinero. Bueno, pues a lo mejor si en lugar de poner a vender alcohol vendemos cocaína, que se vende más cara, nos cuesta menos también. Pero, no sé, quiero decir, como un primer paso, casi te invitaría, hasta si te apetece, cada actividad que hace el ayuntamiento, mira, busca, y verás como dices, anda, pues aquí sí que se fomenta, anda, pues aquí sí hay un logotipo de, anda, pues si esto lo patrocina, porque quizás es un primer paso muy sencillito, sin mayor coste que el lanzar un mensaje, o no lanzarle. Yo creo que hay que diferenciar, o hay que intentarlo, por lo menos, sembrar un poco, ¿no? Poner el primer ladrillo para que al final el ocio se separe un poco del consumo del alcohol. Esto es así, y no solamente por los jóvenes, sino en general como sociedad, ¿no? Esto es un problema de España, no es un problema de Burgos. Entonces, a lo mejor si desde el ayuntamiento se intentara disgregar un poco los dos ámbitos, yo creo que la cosa, poco a poco, obviamente a largo plazo, aquí nadie, no se puede ser tan ingenuo, ¿no? No se puede venir aquí, oye, tengo la bandera de la solución para esto, porque es una cosa que no es así, que no funciona, y quien diga lo contrario está mintiendo y sabe que está mintiendo, ¿no? Esto es un problema social, esto es un problema que se tiene que abordar desde el punto de vista de la educación, desde los más pequeños, y el ayuntamiento tiene que dar ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Además, justo yo creo que coincidió en el momento con la feria de la cerveza del monasterio de San Juan. Esto fue un sábado que fui a hacer una boda así muy chiquitita, como de 20 personas o así, y cuando acabaron... Fue a casar, que claro. Sí, fue a hacer una boda, fui allí a casar a la gente, efectivamente. Y entonces cuando terminaron de casarse, tal, firmaron los papeles y sacaron una copa de champán, y los funcionarios municipales no les dejaron tomarse una copa de champán en el Salón Rojo, que yo decía... ¿no? Pues pobrecitos. Y mientras tanto en el monasterio de San Juan se están poniendo todos tibios a cervezas. Un poco pues ese doble rasero. Sin embargo, ahí hicieron correctamente. Y tú pecaste de ingenua diciendo, pobrecitos, no. Pobrecitos. La ley. Sí, pero en realidad me supo mal, pero sí es cierto. La ley es lo que debería ser. Blanca, gracias por este ratito. Seguiremos hablando de alcohol y de otras cosas. Seguiré pendiente a esa expectativa. Sí, lo que me vendes es muy bien. Me suena bonito. Pero... yo estaré detrás, viendo si realmente, oye, ¿qué pasa? Que esto dijisteis que y resulta que ha ocurrido lo contrario. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias por este ratito. Seguimos aquí en Repaso a Burgos.